Mire, a veces, o quizás casi siempre, la falta de apego a la verdad probablemente conspire contra el elemento ético. La ética es aquello que está bien por encima de todas las cosas y es un valor que hay que tener presente y mucho más en este momento, y muchísimo más en este momento. Y seguramente usted sabe, y yo también, que van pasando cosas en la Argentina y que discutimos muchas de ellas, los grandes temas, esos temas que en algún punto son parte de las ideas que nos generamos a partir de lo que escuchamos en los medios, de lo que leemos en los diarios, de lo que conversamos con las personas que conforman nuestro núcleo familiar o también con nuestros amigos. Y todo eso reverbera permanentemente y suponemos que va conformando algún tipo de opinión. Y la pregunta es en qué medida muchas veces el elemento de la verdad y el elemento de lo ético quedan lejos de la forma en la cual nosotros nos acercamos a estos temas. Mire, hay cuestiones vinculadas al espionaje, hay otras que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, es decir, qué pasa con la cuarentena, cómo nos pega, cómo estamos con respecto a eso, podemos trabajar o no, o en todo caso tenemos más miedo de contraer el COVID-19, cómo el gobierno está tomando definiciones con respecto a esto y si coincidimos o no también. Es una de las cuestiones que discutimos permanentemente, pero no solamente de espionaje, del COVID-19 hablamos, sino también, por ejemplo, de casos como el de Vicentín. Y uno se pregunta si finalmente tenemos una idea acabada de lo que estamos discutiendo, o si alguien nos va sacando elementos para que no podamos decidir, o en todo caso para que tomemos una decisión que a todas luces va a quedar separado de lo que es ético, de lo que está bien por encima de todas las cosas. Mire, hay una historia que yo le traigo esta noche y que escribió Alejandro Dumas allá por el año 1847, hace muchísimo tiempo. Alejandro Dumas padre, después estuvo el hijo que escribió La Dama de las Camelias, pero el padre, un gran novelista, que concibió El Conde de Montecristo, pero que también escribió El Hombre de la Máscara de Hierro. En rigor, la historia se titula de otra manera, se titula El Vizconde de Bracamonte, pero es más conocida a lo largo de los años como El Hombre de la Máscara de Hierro, precisamente porque hay un capítulo dentro de esa saga, que son 3 novelas, dentro de esa saga hay un capítulo que habla de este Hombre de la Máscara de Hierro. Y ahí está enclavada la historia de D'Artagnan, el gran mosquetero, pero también de un personaje que en algún punto revela de una forma fidedigna cómo se pensaba en la época, aquello que estaba bien y cómo se lo separaba de aquello que estaba mal, aquello que era ético de lo que no lo era. Y ese personaje se llama Aramis en la historia. Usted quizás seguramente la conoce, la historia del Hombre de la Máscara de Hierro. Sabe que Aramis era una especie de monje, un religioso, un jesuita, y era el jefe de la orden de los jesuitas que de alguna manera participaba de la monarquía. En esa monarquía francesa del siglo XVIII, estamos hablando del año 1750 aproximadamente, donde el monarca era muchas veces un déspota, un tirano. Y Aramis, este jefe de los jesuitas, era una persona muy reflexiva y de alguna forma empieza a detectar que Luis XIV, que era el monarca en ese momento, se había separado totalmente de los intereses de su pueblo, que no había empatía alguna, que no le importaba directamente a ese monarca cómo estaban aquellos que dependían de él, aquellos que subsistían gracias muchas veces al aporte del Estado. Bueno, no había Estado en ese momento. Y entonces Aramis, que guardaba un secreto muy profundo, un secreto que podía poner en peligro a la monarquía, decide contarlo, ¿no? Y en esta historia que narra Alejandro Dumas nos vamos a acercar a la París del siglo XVIII, y en esa París a este monarca, Luis XIV, y a este Aramis, que es uno de los protagonistas de la historia, que lo que nos termina comentando, casi al pasar, es que Luis XIV no era solamente un hijo único, que no era, como se había pensado, el único aspirante a ese trono, sino que tenía un hermano, y que ese hermano era un hermano gemelo que había nacido junto con él, y que en todo caso alguien había tomado la decisión de separarlos directamente al nacer. Por un lado Luis XIV, que fue concebido, que fue acunado desde muy chiquito, que tuvo muchísimas oportunidades y que se transformó en un monarca, que vivía en la corte, por supuesto, mientras que el otro de los hermanos, Felipe, había sido separado. Y no solamente tenía una vida pastoril, una vida campesina, sino que además ni siquiera sabía quién era. Entonces, en algún punto la historia narra la posibilidad, uno intuye, ¿no?, de poner un poco de justicia social en ese marco
tan totalitario. Aramis va a armar rápidamente un plan, va a proponerle a D'Artagnan y a otros mosqueteros que conformen justamente una fuerza que lo que haga es, en definitiva, presentar a Felipe en reemplazo de Luis XIV y tratar de poner a un monarca bueno, de buen corazón, que sea empático con la gente, en lugar de este, que era realmente un tirano total. Y ponen en marcha ese plan y usted ya sabe perfectamente bien que al principio no funciona. Y que Luis XIV descubre lo que se estaba tratando de hacer y que lo envía a Felipe, a su hermano gemelo, a la prisión de la Bastilla. Y que ahí, tras realmente una serie de procesos muy lamentables, se le coloca una máscara de hierro a Felipe, a su hermano, a su gemelo. Entonces lo que quiero marcarle con esto, por supuesto que la historia sigue, usted ya sabe incluso cuál es el final, yo no se lo tengo que contar, pero si no, ahí están los libros de Alejandro Dumas para ser leídos y realmente es una historia fantástica. Pero lo que quiero marcarle esta noche es que hay dos elementos ahí importantísimos que nos sirven para acercarnos a todo esto que nos rodea y a todo esto que nos pasa. Por un lado, los derechos de aquel que en algún punto tiene la posibilidad de acceder al trono, derechos que a Felipe, este hermano gemelo, se le habían negado desde muy chiquito. Pero no solamente eso, no solamente el derecho al trono, el derecho a la identidad, a saber quién es él efectivamente, sino además el derecho, en todo caso, y fíjese lo que le digo, a saber, a tener elementos de la verdad, a saber que él tiene un derecho a acceder al trono. La posibilidad de no saber, de no contar con información, de no conocer cuáles son esos elementos, conspiraba totalmente contra él. Hasta que alguien le cuenta, mirá, sos el hermano gemelo del rey de Francia, sos el hermano gemelo de Luis XIV y vos tenés derecho al trono. Y este es uno de los elementos que quiero traer. El otro es quizás más contundente, es más metafórico, es más fuerte, se entiende quizás mucho mejor y es directamente... Usted ya sabe, el rostro de Felipe y esa máscara. El rostro de Felipe, ¿qué representa? Representa la verdad. La verdad en estado puro, la verdad que uno puede ver directamente a los ojos. Cuando se le pone esa máscara, lo que tenemos es otro elemento que disfraza y que en todo caso lo que busca es ponerle un ropaje a esa verdad. Y también al mismo tiempo lo que nos demuestra es que muchas veces es difícil acceder a esa verdad. Lo que está en juego es la revelación. La revelación en términos etimológicos, usted sabe, re significa quitar el velo. Revelar es quitar un velo y de pronto descubrir cuál es la verdad. Pero por último, quizás lo central, es que habrá que preguntarse muchas veces cómo hubiésemos decidido algo, cómo hubiésemos pensado sobre algo, si a priori hubiésemos conocido todos los elementos que rodeaban eso, que ahora a todas luces queda lejano. Si tuvimos un comportamiento ético o si no lo tuvimos. Mire, uno puede analizar con estos elementos, con este prisma, muchas de las cosas que pasan en nuestra realidad. Puede analizar, por ejemplo, qué sucede en los casos de espionaje, si hubo un comportamiento ético de parte de aquellos que tenían los resortes del Estado, si no se espió y sobre todo si no se espió con un objetivo en concreto, algo que se olvidan de mencionar muchos que analizan esto, que es ¿para qué se espiaba? ¿Por qué se espiaba? Y la respuesta es para generar un efecto que terminó con gente presa, un efecto que terminó, que buscó desplazar a muchísimas personas de sus lugares de trabajo, un efecto que buscó quedarse con el poder. De la misma forma uno puede analizar la cuarentena, las decisiones que está tomando el gobierno, la falsa disyuntiva entre salud y economía, cuando a todas luces tienen que ir juntas las decisiones, salud y economía, y el componente ético ahí es fundamental porque hay un principio y un derecho que es el derecho a vivir. Y entonces uno no le puede quitar esos elementos de verdad para sectores de la sociedad que aspiran y que tienen ese derecho a la vida, pero que no tienen recursos para pelear esa vida ni esa subsistencia. Entonces esas personas tienen derecho a exigir ese derecho. Y esto también tiene que ver con lo que estamos contando. De la misma manera, mire, incluso hasta el caso Vicentín, que uno podría pensar que nos queda muy lejos para este análisis entre la ética y la verdad, yo le diría que no queda tan lejos, que tenemos que conocer de primera mano cuáles son los elementos que lo rodean para poder tomar una decisión, que si hay familias que dependen de ese futuro, que si hay, en todo caso, trabajadores que dependen de Vicentín, que si de alguna manera esto impactaba negativamente en términos económicos, bueno, me parece que son elementos que tenemos que ir recuperando y ni hablar si hubo una defraudación, porque ahí la verdad y la ética se alejan de forma irremediable. En esta Argentina que tiene
niveles de pobreza y de indigencia realmente alarmantes. Es bueno que recuperemos los derechos, es bueno que recuperemos la verdad, pero sobre todo es bueno que tengamos en cuenta el elemento de la ética, que siempre es fundamental para vivir en paz. Vamos a compartir un